También no estamos apostando, güey. Y no está el... Tú no, güey, tú no cuentas. ¿Qué? ¿Qué? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Tengo por ahí unos problemillas con la conexión a internet. ¿Pueden confirmarme si se ve y se escucha bien, por favor? Sí, Buenas tardes. Sí, se ve bien. Ok. Es que estaba descargando las clases anteriores de hoy y como que estaba muy lento. Pensé que iba a tener problemas de conexión, pero qué bueno que no. Vamos a iniciar el curso de quinto semestre. Un poco tarde, dirían ustedes, pero bien completado el curso de cálculo diferencial. Espero se hayan dado una oportunidad de ver el video que les mandé, donde más que enseñarte cómo resolver derivadas o integrales, hablaba el matemático de la parte conceptual del cálculo, ¿no? Ojalá y se hayan dado la oportunidad de verlo. Vale la pena, hay mucho material en la red con respecto a la interpretación del cálculo y también a los procesos. Ahorita en la red puedes encontrar de todo, ¿no? Compartí ese porque se me hizo interesante. Luego voy a compartir otros que también creo que es interesante que los vean. Bien, vamos a tratar de explicar o dar esa transición del cálculo diferencial al cálculo integral. Nosotros desde el cuarto semestre definimos qué era una función, vimos sus elementos, el dominio de la función, el rango de la función, las clasificamos. Había funciones algebraicas, funciones trigonométricas directas, funciones trigonométricas inversas, logarítmicas, exponenciales, implícitas. Derivamos a la derivada, encontramos la segunda derivada o tercera derivada de una función, partiendo de que una función era un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Sobre todo de aquellos fenómenos que cambian con respecto al tiempo. Esa parte es importante, ¿no? Y tratamos de definir la derivada, al menos desde un punto de vista geométrico, como el valor de la pendiente de una recta que es tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Por eso una primera aplicación que vimos de la derivada, me daban aquí a mí una función f de x, me daban un punto de coordenadas xy. Y entonces yo podía, con la derivada, calcular la pendiente de esta recta. Ya teniendo un punto y la pendiente, podía calcular la ecuación de esta recta, que era la recta tangente, y de pilón calculamos la ecuación de la recta normal, así que yo podía saber la ecuación de la recta en cada uno de los puntos de la función. Después vimos que la derivada me enseña también desde el punto de vista geométrico que si la derivada es positiva, la función está creciendo. Pues sí, es cierto, profe, si la derivada es la pendiente, habíamos dicho que si este ángulo de inclinación era agudo, la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, dice que la derivada es positiva. Cuando la derivada es positiva, la función crece. Cuando es negativa, decrece. Cuando la derivada se hace cero, o existe un mínimo o existe un máximo de la función. Con la segunda derivada, nosotros pudimos encontrar los intervalos de concavidad de esa función, es decir, cuando esa función está abriendo hacia abajo o cuando abre hacia arriba, para determinar con esos intervalos o con ese punto donde la segunda derivada se hizo cero,
encontrar el punto de inflexión, es decir, aquel punto donde a pesar que la función está decreciendo, gira y cambia el sentido de concavidad. Para luego interpretar a la derivada como la razón de cambio entre la distancia con respecto al tiempo. Y entonces la derivada me daba una fórmula general para determinar la velocidad de un cuerpo que se mueve en esta recta del eje de la Y. Esta derivada, esta función y su derivada van indicando su velocidad, si es positiva, hacia arriba, si es negativa. Y con la segunda derivada calculábamos la aceleración de esa partícula. Más o menos por ahí va. La derivada no es otra cosa que la razón de cambio entre dos variables. Por eso hablaba el video en ecología, ¿no? Si hay muchas presas y pocos devoradores, pues crece la población. Cuando ya no hay a quien devorar, la población de animales decrece, ¿no? Hay una relación ahí entre las variables. Por eso al final del video decía el matemático cómo está en todos lados, ¿no? Excepto en literatura, cuando dice, bueno, ¿qué está estudiando literatura? Bueno, ni el cálculo es perfecto, dice, ¿no? Así como que en literatura sería difícil encontrar una aplicación del cálculo en literatura, pero normalmente pues, aparece en todas las áreas de la ciencia. Es a grandes rasgos lo que es el cálculo diferencial. Nos tardamos, pero ya llegamos. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una función f de x, el cálculo diferencial me regresa a mí la derivada de una función. La operación inversa, la operación contraria a la derivada, pues se llama integral. Y la integral lo que va a hacer, así como me proporcionó una fórmula para calcular la pendiente de esta recta del cálculo diferencial, la integral lo que va a hacer a mí, me va a regresar una expresión que me permita a mí calcular el área bajo la curva, es decir, el área comprendida entre la curva y el eje de la X, o entre dos curvas, o entre una curva y una recta. La idea que tuvo Leibniz y Newton al mismo tiempo, aunque Newton se encargó de difamar y pisotear a Leibniz todo lo que pudo, acusándolo de que había plagiado su idea por unas cartas que se habían mandado. Ya luego la historia demostró que cada quien lo descubrió en diferentes caminos y en diferentes procesos, pero ese juicio fue muy famoso en la historia de la ciencia. Hice un video que les voy a mandar después. Había suficiente gloria para los dos, para Newton y para Leibniz, pero el hombre pues es egoísta por naturaleza, ¿no? Y quieres el prestigio para ti solamente. Y Newton, aunque era un genio, dicen los historiadores que no era buena persona. Eso no le quita lo genio que era, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, pero como persona, como ser humano, dejaba mucho que desear. Y una de esas razones que hizo fue aplastar a un matemático alemán que se apellida Leibniz, que fue el que también creó el cálculo a la par de Newton. Leibniz murió deshonrado y acusado de plagio, así como si hubiera copiado la idea. Ya luego se demostró que no era así, se le reivindicó su nombre, aunque para él ya no significó nada, ya estaba muerto. Pero la simbología que se utiliza en cálculo es la de Leibniz y no la de Newton. Algo mínimo quedó, ¿verdad? Bien, la idea para calcular esta área es sumar las áreas de los rectángulos que están aquí entre la curva y el eje de las X. Pues si se fijan, van quedando pequeñas porciones en la parte superior que hacen que el área no sea exacta. Sin embargo, si esta base de los rectángulos se hace infinitamente pequeña, tan pequeña, así como el número más pequeño es más cercano que esté al cero positivo. El 0.0000000.
que sea tan diminuta la base de los rectángulos que el huequito que se haga acá se haga 0. El límite de esta suma de áreas se le llama integral. Es decir, a una función original, perdón, a una función que ya es la derivada de alguien, si yo le aplico el cálculo integral, voy a llegar a la función original. Lo que yo integre es la derivada de alguien, y cuando lo integre, pues voy a llegar a la función original. Esa integral es la suma, es el límite de la suma de estas áreas. Ese símbolo, una S alargada, es la S de suma. En realidad, la integral es una suma de estas áreas. Hay una integral indefinida, cuando quiero la fórmula general, o una integral definida cuando sé de dónde a dónde voy a calcular. Por ejemplo, desde A hasta B. El área, la suma de las áreas desde A hasta B. ¿De quién? De una función f' de x, que es la derivada de alguien, por su diferencial que voy a explicar ahorita. Es decir, este es el símbolo de la integral. No voy a ver la integral definida todavía, definida porque hay límites. Ahorita no hay límites, ahorita vamos a ver la integral indefinida, sin límites. Ya luego le ponemos los límites aquí, que sería de los últimos temas ya en cálculo. El símbolo de la integral. F' de x va a ser la función a integrar. La función a integrar. Y dx, que vamos a explicar ahorita, se llama diferencial de la función. Diferencial de la función. Diferencial de la función. O sea que la integral de una función va a ser igual a la función original, es decir, a f de x, que va a ser la función original, más una constante de integración. Más una constante de integración. C es igual, que vamos a explicar ahorita, a que es una constante de integración. Entonces, tengo una función, la que sea. El cálculo diferencial me calcula la derivada de esa función. Cuando yo voy a integrar una función, esa función es la derivada de alguien. Así que, si yo integro la derivada de ese alguien, voy a regresar a la función original. Por eso en cálculo integral tú puedes comprobar los resultados derivando al resultado. Si tú derivas el resultado, pues vas a llegar a la función original. O se pueden comprobar los resultados de las integrales derivando ese resultado de la integral para llegar a la función original. O sea que hay dos cuestiones que hay que explicar aquí. Una que es la constante de integración, ¿qué significa? Y otra, que es la clase de hoy, que es la diferencial de una función. Que es la parte que me toca. Profe, Sí, a ver, ¿qué representa el área total de ¿cómo? ¿El área total? sí, por ejemplo? Bueno, es que el área tú la vas a encontrar cuando te den los límites de dónde a dónde la quieres calcular. Por ejemplo, el área total, vamos a suponer que este es f de x igual a x cúbica más 1, ¿no? Y tú quieres calcular el área de x cúbica más 1 desde 2 hasta 3. O desde 0 hasta 3.
o desde -1 hasta 3. O sea, cuando te refieres al área total, no es que haya un área de todo, sino tú vas a poner los límites. Pues. Cuando tú no tienes los límites aquí, lo que encuentras es esa fórmula general y ya te dicen, bueno, ya que tienes la fórmula, ahora vas a evaluar para estos límites para encontrar ya ahora sí el área. Da un número ya. Pero referente al área de total, más bien sería al área entre los límites que me van a dar aquí. Ahora, un primer acercamiento es el área de la curva con el eje de las X. Luego puedes encontrar el área entre la curva y una recta. Pues. O el área entre esta curva y esta, ¿no? Pero vamos por partes. O sea, primero, igual que en el cálculo diferencial, primero tienes que aprender a integrar. Ya que integraste, vas a intentar evaluar para los límites, para luego tratar de llegar a esta parte, donde es difícil en prepa enseñarlo porque lo más sencillo en prepa es que tú te den una función, los límites y calcules esta área. Porque si tú quieres calcular esta área que está aquí, debes saber resolver sistemas de ecuaciones donde una sea cuadrática y la otra sea lineal de entrada. Y en prepa, lo más que te enseñan es a resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Segunda, si tú quieres calcular esta área, lo primero que debe saber el alumno con respecto al álgebra es saber resolver sistemas de ecuaciones cuadráticas, que tampoco te han enseñado aquí en prepa. Por eso también es cierto, se enseña a cierto nivel en prepa, ya quienes pasan a la universidad tendrán que pasar a otro nivel de apreciación del cálculo. ¿Sí, más o menos, Daniel? Sí. ¿O quedaste más confundido? Bien. Muy bien, vamos a continuar. ¿A qué se refiere la constante de integración? Voy a dejar este hasta el final de X, porque si se fijan, en toda integral, en cualquier integral que me vayan a dar a resolver, aparece de X. En todas. Y por ahí en su cuaderno de trabajo no aparece una de X, señal que me equivoqué al escribirla. Pero siempre en la integral va una función multiplicado por su diferencial, que voy a explicar qué es un diferencial. Lo que quiero explicar es por qué aparece en cada resultado que yo encuentre de una integral indefinida, es decir, cuando no tiene valores exactos aquí, cuando está así vacío, siempre aparece una constante de integración. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo una función f de x igual a x cuadrada, y si la grafico, es una función cuadrática, que sería esto más o menos. Muy bien. La derivada de esa función, la derivada de x cuadrada, me queda 2x. Esa es su derivada. 12x es una fórmula general que me permite a mí calcular el valor de la pendiente de una recta tangente a esta parábola en cualquiera de sus puntos. Cuando x vale 1, 2 por 1, 2, la pendiente vale 2. Cuando x vale 3, 3 por 2, 6, la pendiente vale 6. Así es. Ahora bien, si yo tuviera como función f de x, aquí, f de x igual a x cuadrada más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más 1? Pues 2x. ¿Cuál es? Si yo tengo f de x igual a x cuadrada más 2, ¿cuál es la derivada de x cuadrada más 2? Pues 2x. Si yo tengo f de x igual a x cuadrada menos 1, ¿cuál es la derivada de x cuadrada menos 1? Pues 2x. Así que si yo tengo que integrar 2x diferencial de x, es la derivada de alguien. 2x es la derivada de alguien. Lo que no sé
es si es de x cuadrada más 1, si es de x cuadrada más 2, si es de x cuadrada nada más, o si es de x cuadrada menos 1. ¿Por qué? Porque 2x es la derivada de muchísimas funciones, pero de muchas. Es más, de un infinito de funciones. Aquí yo le puedo poner más números y más números y siempre su derivada va a ser 2x. Por eso a este resultado tendría que ser, vamos a ver fórmulas para integrar, evidentemente, Profe, sería x cuadrada, 2x es la derivada de x cuadrada más una constante de integración que no sé a cuál se refiere. Dígame. entonces la constante es la que nos va a ayudar a saber cuál es realmente la original. Cuando ya sepamos integrar funciones, o sea, integrales indefinidas, vamos a poder calcular la constante de integración. ¿Sí me explico? Cada No, integral que yo profe, quiera resolver debe aparecer de x que no he explicado. Y en todos los resultados, en todos debe aparecer la c, que es la constante de integración. Yo tenía un maestro, bueno, en la prepa, yo creo que por él me gustaba la matemática, porque lo explicaba bien, aunque no me gustaba su método. Era muy rudo para enseñar, y creo que no debería enseñar así, pero sabía mucho, sabía mucho. Pues se me hacía muy estricto en aquel tiempo, hace como 50 años. El resultado por la integral, por muy elaborada que fuera, si no le ponían la constante al final, te la ponía mal. A mí se me hacía injusto, ¿no? Que después de un proceso bien extenso, solamente porque en cuanto desaparece el símbolo de la integral, debe aparecer la constante de integración. Se te olvidaba ponerlo, y aunque todo el proceso estaba bien, todo bien, si no le ponía la constante de integración, pues te la ponía mal. A mí se me hacía injusto. Tan injusto se me hace que a mí se me olvida todavía a veces ponérsela, ¿no? Te emocionas y, ay, la constante se me olvidó. Como que lo das como por hecho que ya sabes que va una constante. Y el maestro argumentaba, es que tienes que ponerlo. Es que no sabes a cuál función se refiere. Él argumentaba, tan importante es que la integres como poner la C. Bueno, a mí no me convencía el argumento, pero él era el maestro. Y si decía que había que ponerla, pues habría que ponerla. Yo no soy tan así. De repente a mí se me olvida, digo, de repente van a ver que voy a resolver alguna integral. Y maestro, se olvidó de la constante, ching, sí, cierto, ¿no? Sería así como incongruente que yo te la pusiera mal por la constante y de repente a mí se me olvidara, ¿no? Sería como una incongruencia total. Entonces, más o menos, eso quiere decir la constante de integración de la derivada que yo voy a integrar aquí, ¿sí? Esa derivada es derivada no de una función, sino de infinidad de funciones. Muy bien, muy bien. Ahora sí, cierto, o sea, tan importante es aprender a integrar como aprender la parte conceptual de lo que es el cálculo integral. El diferencial, creo que ya tantas veces que lo he explicado, creo que ya más o menos queda una idea, si no exacta, muy aproximada de lo que es la derivada y lo que en sí trata de estudiar el cálculo diferencial. Creo yo. Hacemos el intento que sea más allá del puro procedimiento, que haya un poquito de apreciación conceptual de lo que estás haciendo. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, necesitamos ahora tratar de entender un poquito qué es la diferencial de una función. Diferencial de una función. O sea, el de x. Es el valor del producto de la derivada de la función por el incremento. Es el valor del producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. De la variable independiente.
Perfecto. En español, a ver, ¿qué es una diferencial? En realidad, lo que me dice a mí es que una diferencial es el producto de la derivada por dx, que es el incremento de la variable independiente, lo que va creciendo esa variable independiente en la función. Va. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Calcular, de estos no vienen en su manual. En su manual viene únicamente ya con lo que es calcular integrales. Calcular la diferencial. Calcular la diferencial de las siguientes funciones. Calcular la diferencial de las siguientes funciones. Número 1. Y es igual a 3x cúbica menos 2x cuadrada más 3. Esa es una función. La diferencial, así en palabras más simples, es la derivada de la función por dx. Nada más. Como expresar de manera general ese incremento. Tu diferencial, es decir, la diferencial de y, va a ser igual a la derivada, 3 por 3, 9x cuadrada, menos 2 por 2, 4x, la derivada de 3 es 0, diferencial. La derivada, bueno, a la y en vez de poner y' le pongo diferencial de y a la derivada la multiplico por dx. Por eso en las integrales siempre aparece dx, porque lo que voy a integrar es la derivada de alguien. Y aquí terminé. Otra vez. Yo tuviera y igual a 3 veces la tangente de 5x y me dicen, quiero que calcules su diferencial. Bueno, su diferencial, es decir, de y, es la derivada por dx, nada más. 3 por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de 5x por 5. Diferencial de, por lo tanto, la diferencial de y va a ser igual 5 por 3, 15 veces secante cuadrada de 5x diferencial. En otras palabras, cuando yo voy a integrar una función, la derivada de la función, o sea, debe aparecer en dx, pues. Por eso insistía yo tanto, o he insistido tanto desde el cuarto semestre, que se aprendan las fórmulas de cálculo diferencial, porque en la integral aparece la derivada. Como estamos trabajando la derivada de alguien, tiene que aparecer ahí. Tengo que identificar que está la derivada de alguien. Por eso de la diferencial es únicamente la derivada por dx nada más. Repito, no voy a preguntar en el examen, calcula una diferencial, no, porque en realidad es derivar por dx, ¿no? Lo que sí vamos a preguntar, o sea, y aparte de derivar, lo vas a aplicar en la ecuación de la tangente, en el análisis de una función, en velocidad y aceleración, ahí es donde vas a derivar. Aquí prácticamente es tratar de entender un poco por qué aparece el dx dentro del símbolo de la integral. Porque dx me está representando que lo que voy a integrar es la derivada de alguien, por eso aparece el dx. Otra vez. Y yo tengo y igual a 2 veces el arco coseno de 6x. Y estoy poniendo de diferentes porque ya sé derivar funciones algebraicas. Una muy sencilla. Ya sé derivar funciones trigonométricas directas, una muy sencilla. Ya sé derivar funciones trigonométricas inversas, también pusimos una sencilla. Pero en este caso, más que derivada, es una diferencial. La diferencial de y. Derivo. No me he aprendido la fórmula, pero tengo un formulario ahí a la mano. La derivada del arco coseno de 6x es menos la derivada de 6x entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de 6x. La diferencial de y, 2 por 6 menos 12 veces la raíz cuadrada, me faltó de x aquí. 12 veces 1 menos 12 entre 1 menos
36x cuadrada diferencial. De nuevo, Profe, dígame. entonces el producto de eso es el diferencial de la función. Se cortó tu transmisión, Daniel. A ver, Que ¿puedes si el producto de eso es el diferencial de la función. Sí, el producto de la derivada o el de x, a eso se le llama diferencial de la función a eso. Así como más simple, es la derivada multiplicada por dx, pues a eso se le conoce como diferencial de la función. Va otra vez. Si yo tengo y igual a 3 veces el logaritmo natural de 5x cuadrada, quiero calcular su diferencial. La diferencial de y es 3 por la derivada del logaritmo natural de 5x cuadrada. La derivada del logaritmo natural de 5x cuadrada es igual a la derivada de 5x cuadrada entre 5x diferencial. La derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u entre u. Por lo tanto, la diferencial de y, 10 entre 5, 2 por 3, 6. X entre x cuadrada, x, diferencial de x. Aquí estaría su diferencial. Ya mañana nos toque clases ahí en el salón a las 7 de la madrugada. Está bien oscuro todavía a las 7, ¿verdad? Pero ya el domingo cambia el horario. El domingo tendremos un día de 25 horas para aprovecharlo bien. Eso sí, va a amanecer bien temprano, pero va a oscurecer a las 6:30 de la tarde. Se va a destantear uno con el cambio de horario. Creo que, bueno, yo no sé ustedes, pero afecta un poquito más el cambio en octubre que el de abril. Porque a veces casi terminas de comer y ya está oscureciendo. A las 6, 6:15, 6:30, ya está bien oscuro. Y por ejemplo, mañana que tenemos clase a las 7, pues sí está amaneciendo a las 7:40, 7:30. Pero ya mañana que estemos ahí, si Dios quiere, vamos a empezar con las primeras fórmulas para integrar. Fíjense que es algo bien curioso. A mí el cálculo integral desde la prepa, a mí se me hizo mucho más complejo que el cálculo diferencial, porque en el diferencial hay fórmulas para todo hay fórmulas. Practicas y casi siempre para todo hayas una fórmula para resolver. Y en el cálculo integral se van a dar cuenta que vamos a tener 5 fórmulas y vamos a resolver, pero muchísimas integrales, pero muchas con esas 5. Pero va a ser más álgebra que fórmulas para poder resolver. Entonces hay muchas técnicas para integrar, pero es curioso, a menos a nivel prepa, a la mayoría de los alumnos les gusta más el cálculo integral que el diferencial. Es curioso. También he tenido alumnos que vienen de otras escuelas y llegan al curso de cálculo integral sin haber visto el cálculo diferencial y sí han llegado a aprender. Es difícil, pero sí han llegado a aprender cálculo integral sin haber tenido una clase de cálculo diferencial. También, aunque los demás grupos aquí en la prepa ya tengan desde que empezó el semestre con cálculo integral, no se preocupen, los vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar y vamos a hacer un buen curso de cálculo integral. Ya lo tenía presupuestado así. La mitad del semestre, lo que queda del semestre es puro cálculo integral y van a ver que le vamos a avanzar. Bueno, eso espero yo. A ver, otra vez. Si yo tengo y igual a 5 veces e elevado al coseno de 2x,
Su diferencial es 5. La derivada de e a la u es ella misma. Por la derivada de u. Es decir, por la derivada del coseno de 2x, que es menos seno de 2x por 2. Todo esto diferencial de x, porque estoy calculando diferenciales. La diferencial de y sería 5 por 2, 10, menos 10 veces e coseno de 2x por el seno de 2x. Todo esto diferencial. ¿Representaría el incremento de la variable? De x sí. Fíjate, en este ejemplo, sí me van a comprender por qué debe aparecer de x, fíjense. Vamos a suponer esta es la derivada de alguien. Vamos a suponer que yo tengo la integral de menos 10 e coseno de 2x por el seno de 2x diferencial. Y dice que la integral debe estar la función y su diferencial. Es decir, la función esta debe aparecer aquí para poderla resolver. Si aquí aparece seno de 3x o aparece coseno de 4x o no aparece esta parte, no voy a poderla resolver de manera inmediata. Tendré que investigar algún método de integración que me permita resolverla. Pero como rápidamente yo tengo la experiencia del curso pasado, la derivada del coseno debe aparecer aquí, mira. Si aquí hubiera una tangente, aquí tendría que haber una secante cuadrada. Si aquí hubiera una cotangente, aquí tendría que haber una cosecante cuadrada. Debe aparecer el exponente y la derivada del exponente. Por eso es que las derivadas aparecen también en la integral, porque esto es la derivada de alguien, pues, que es esto. Y para integrarla, cuando yo integre esto, voy a llegar aquí, miren. Cuando ya les enseñe yo cómo integrar la integral de e a la u diferencial de u, por ejemplo. Fíjense cómo aquí está u, y du, ¿qué es esto? Debe aparecer aquí, miren. Si no, no la voy a poder resolver. Por eso, insisto, es bien importante saber derivar para poder saber si la puedes resolver o no. Si es una integral inmediata o necesita un proceso especial. Debe aparecer la u, que es este. ¿Y quién es du? Pues la diferencial de este. Diferencial de derivada por dx, que es lo que estoy calculando. Voy a saber resolver integrales cuando vea que está la u y su diferencial, es decir, su derivada por dx. Por eso siempre aparece dx en las integrales. Por eso insisto también, si de repente no sabes derivar, no es imposible, pero te va a costar trabajo integrar. Eso es indudable, ¿no? Ahora, el que no hayamos hecho examen en el primer periodo, yo no sé si fue bueno o malo. Fue bueno para ustedes, pues tuvieron una calificación muy buena en el primer periodo, ¿no? Quienes entregaron el trabajo. Quienes no entregaron el trabajo, pero que te hayan puesto un 5 en el examen, pues no pasa de un 5, ¿no? Tuvo su parte buena. Tuvo su parte mala porque a lo mejor al no haber examen, pues ya no estudiaste esto. A lo mejor lo estabas estudiando, pero ya luego el maestro dijo, no, no voy a hacer examen, pues porque es injusto, porque paramos, empezamos, y esas cosas, ¿no? Y entonces dije, no, mejor vamos a guardar energías para el segundo examen de periodo, que ese sí va a ser presencial. Entonces, digo, tuvo su parte buena no hacer examen del primer periodo, pero tuvo su parte mala porque a lo mejor te relajaste en esta parte. Como ya no hubo examen, a lo mejor ya más lo transcribiste, o peor, o ni lo transcribiste, y entonces quedó como un vacío las derivadas, que desgraciadamente
se va a ver ese vacío cuando ya estemos en integral. La diferencial es la derivada de u por dx. Si para yo poder aplicar, por ejemplo, esta fórmula, la integral de a a la u diferencial de u es ella misma más la constante de integración. Para poderla aplicar, necesito que aparezca u y que aparezca du. Si no aparece, no puedo aplicar yo la fórmula, tengo que ver otras cosas. Ahora, yo voy a ser sincero, yo no soy ingeniero ni mucho menos, yo soy profesor de matemáticas y yo no sé resolver todas las integrales. He tenido exalumnos que de repente van a una ingeniería y de repente empiezan a integrales que no tengo ni la menor idea de cómo llegar. A lo mejor una derivada sí, porque hay fórmulas y hay procedimientos de cómo llegar. En el integral hay muchísimas técnicas para integrar. Hay funciones tan simples como esta. Donde si no sabes de identidades trigonométricas, pues no la puedes resolver. Sin embargo, si tú tienes... Dime. ¿La du significa diferencial o es la derivada? Diferencial, que es la derivada, pues, por dx. ¿Vale? A ver, porque u es la función. Y du sería su diferencial, pues, o su derivada, si lo quieres ver así. La derivada del coseno 2x tiene que aparecer aquí. Por eso es la derivada por dx. Sí, porque es la diferencial de 1. Ajá, la diferencial de u. Y fíjense, por ejemplo, esta me entretengo en resolverla y tengo que saber de trigonometría. Sin embargo, este seno cúbico de x coseno de x puede parecer más difícil y es mucho más sencillo, porque aquí está u y aquí está du, mira, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, cuando yo aplique la fórmula de la integral de u a la n diferencial de u, va a estar u aquí y du tiene que estar aquí y la derivada del seno va a ser, pues fácil, seno cuarto de x sobre 4 y terminé. Y parece más difícil esta que esta. Y esta no puedo aplicar la fórmula porque du no está, ¿se digan? A du le falta el coseno de x. Entonces, es un proceso, vamos a empezar con unas muy sencillas mañana, ¿no? Lo que yo quiero dar a entender es que sí hace falta saber derivar para poder llegar a la integral y que el proceso del cálculo integral es similar al del diferencial. Primero vamos a aprender a resolver las integrales, las inmediatas, por partes. Vamos a ver algunas técnicas de integración, no todas, porque ni alcanza el tiempo y porque yo no sé todas también. Tampoco, yo me las sé todas, no es cierto, no es cierto. Y no creo que haya un maestro que sepa todas las técnicas de integración. Yo sigo en Facebook a muchas páginas de cálculo y de repente proponen integrales y digo, no, hombre, ni por dónde entrarle, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes todo el conocimiento de cómo entrarle a una integral. A una derivada sí, porque hay un producto, hay un cociente, hay una raíz, pero acá no, acá se van a dar cuenta que no hay tantas fórmulas para poder integrar. Hay técnicas para integrar, pero no hay fórmulas. De hecho, hay manuales de fórmulas donde tú tienes que ver a cuál se parece, ¿no? Y sacas un listón de fórmula, a ver a cuál se parece. Entonces sí es diferente en esa parte. Pero tampoco es imposible. Digo, a los muchachos en la prepa, normalmente sí les gusta más el cálculo integral que el diferencial, tal vez porque no llegamos muy a fondo, pues porque no vemos tantas técnicas de integración. Pero sí se emocionan más integrando que derivando. Ay, caray, ya es bien tarde y ni me he pasado ni lista. Sí sé que el concepto de diferencial no es sencillo de asimilar, o sea, si ven un libro y ven un video donde explica qué es una diferencial, de repente no es fácil. El mismo concepto de derivada, pues no es sencillo. Pero basta ahorita, en lo que vamos armando el concepto, con que la diferencial de una función es el producto de la derivada por dx, donde dx de alguna manera representa ese incremento de la variable independiente. María Esther, ¿está?
¿Por aquí andaba o no? Así, aquí está. Miguel Ángel, Presente. Daniel, Luis Jesús. ¿No está Luis Jesús? Osvaldo, Gerson, Presente. Gabriel. Sí, ¿Osvaldo? sí. Primero. Ok. Carlos Esquivel, Presente. Juan Carlos García Arroyo, Luis Fernando Islas, Alejandro Luna, Jesús Alberto Medina Rivera, Jesús Enoc Morales Ríos, Presente. Leonardo Moreno, Presente, profe. Juan Carlos Paz y Salvador Ruiz Martínez. 27 de... ¿Perdón? Ah, falté yo. ¿Marister? Sí. Ok, aquí está, ya tienes tu asistencia, Marister. Muy bien. Profe, ¿sí me dijo ¿Alguna a mí? pregunta? ¿Algún comentario final? ¿Sí me dijo a mí en la asistencia? Sí, sí, claro que sí, Daniel, claro que sí. Nada más que quise pasar lista así como de forma tradicional. Pero sí, creo que asisten más en presencial que en línea, hombre. Y con ustedes tenemos una gran ventaja sobre los demás grupos que yo tengo, que ustedes van completos. Vamos a hacer un mejor curso con ustedes que con los demás grupos, porque con los demás grupos pues, los veo una vez cada 15 días. Y el viernes pasado no fui, se habrán dado cuenta. No, sí les avisé, creo. Entonces con los demás grupos se atrasa uno más. Con los demás grupos prácticamente estoy resolviendo algunas dudas, cosa que puedo hacerle con ustedes. Si mañana alguien me dice, ¿sabes qué, profe? Yo quisiera hacer un ejercicio de la recta tangente de la normal, o quisiera hacer un ejercicio de análisis de una función. Lo podemos hacer, ¿eh? O sea, no estoy cerrado a esa parte. Ayer preguntaba a Daniel, creo que preguntaba a Daniel acerca del examen. Y es probable que después del 7 de noviembre ya tengamos un examen parcial. Digo, no parcial, ya del periodo. Entonces, si entre mañana y pasado tiene alguna duda sobre los temas anteriores, la pueden hacer, pero con confianza. ¿Vale? Profe, Dígame. tengo una duda. Si, por ejemplo, allá en el número 5 que hizo, Ajá. el resultado ya es todo el diferencial, pero dx, entonces, ¿qué significa? dx significa precisamente ese incremento en la variable independiente que se genera, o sea, se está expresado como en forma general, pues. El dx representa que calculaste a la derivada, ¿sí? Por el producto de ese incremento, que no sabemos cuál es el incremento precisamente porque es una integral indefinida. Por eso va siempre el dx al final, en la diferencial, que es de lo que aparece en el símbolo de la integral. Debe aparecer, pues, y representa ese incremento en la variable independiente. Acuérdate que la derivada era un límite donde ese incremento en la variable independiente era infinitamente pequeño, pues. Tan pequeño que se consideraba un cero. Caray, ya es hora. ¿Tienen clase ahorita? No, No. ya. Esta es la última. Híjole, pero yo sí con el 502A. Ah. Entonces lo seguimos hablando mañana. ¿Qué les parece? Que tengan Sí, está bien. una buena tarde. Cuídense. Si Dios quiere, nos vemos mañana en la escuela. Que Sale, estén profe. bien. Sí, está bien. Igual. Nos vemos. Sale, buen Adiós. día. Buena tarde. Buen día.